Osteoartritis, reemplazo de cadera, historia de Dan, dieta carnívora al rescate, caso de la vida real. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Somos Salud Ejemplo. Y hoy vamos a compartir con ustedes una historia de superación que rompe con muchas de las ideas tradicionales sobre salud y alimentación. Imaginen lo siguiente. Un hombre de 50 años, activo y lleno de vida, recibe un diagnóstico devastador. Los médicos le dijeron que necesitaría varias cirugías complicadas e incluso un reemplazo doble de cadera. Se sintió sin salida, derrotado y con miedo al futuro. Pero lo sorprendente es esto: con solo cambiar dos elementos clave en su alimentación, no solo evitó la cirugía en sus caderas, sino que ahora corre más rápido que sus propios hijos. Además, ha experimentado otras mejoras en su salud que muchos hubieran considerado imposibles. La gran pregunta es: ¿puede un cambio radical en la dieta sanar problemas de salud que los profesionales de salud consideraban irreparables, sin necesidad de realizarse cirugías? Quédate con nosotros hasta el final, porque les contaremos la historia de Dan, que se contó en el canal de YouTube de No Carb Life, el 29 de septiembre del 2025. Su historia no solo te inspirará, sino que también te dejará enseñanzas prácticas que podrás aplicar en tu propia vida y en tu camino hacia la sanación. Parte 1. Un estilo de vida saludable que ocultaba un problema. Para entender esta increíble transformación, primero conozcamos a Dan. Un hombre de unos 50 años, fuerte en su fe y siempre activo. Creció en el campo, comiendo lo que su familia pescaba, cazaba y cultivaba. Para él, la comida era simplemente una necesidad, no algo en lo que pensara demasiado. Sin embargo, debido a un defecto cardíaco genético y a todo lo que se escuchaba en los medios de comunicación, Dan desarrolló un gran temor a las grasas saturadas. Él se inclinó por una dieta casi vegetariana, con excepción de la carne de caza. Evitaba la carne de res porque era cara y poco saludable, y si alguna vez la comía, le quitaba toda la grasa con cuidado, sintiendo que le hacía daño a su corazón. Compraba solo margarina y se negaba a tomar leche o crema. Como comía muchas frutas y carbohidratos saludables, siempre tenía hambre. Así que, para calmarla, comía barritas de granola y snacks energéticos durante todo el día. Se consideraba una persona sana, sintiéndose incluso 20 años más joven. Parte 2. La caída. Cuando el cuerpo empieza a fallar. Pero el cuerpo de Dan comenzó a enviar señales de alerta. Primero, a los 50 años, presentó un dolor extremo y repentino en la espalda que lo dejó en cama todo un fin de semana, para luego desaparecer como si nada. Años después, aparecieron problemas en el cuello. Todo se intensificó en 2022. Después de un verano en el que se sintió más saludable que nunca comiendo mucho pescado, los problemas regresaron con fuerza cuando dejó de pescar. Su cuello volvió a molestarle y, de repente, empezó a ver un destello rojo intermitente en su ojo derecho. Era tan brillante que al principio pensó que era una ambulancia. El diagnóstico: un desgarro de retina, que los médicos atribuyeron simplemente a la edad. La situación llegó a un punto crítico unos meses después. Tras un día de pesca, saltando de roca en roca, se despertó 3 días más tarde con el peor dolor que jamás había sentido en su cadera derecha. Nunca antes había tenido problemas de cadera. Pasó de estar bien a necesitar muletas y un bastón para moverse. El verdadero golpe llegó con los resultados de una radiografía. Un médico entró en la sala, miró sus placas y le dijo sin rodeos: «Bueno, tienes las caderas hueso con hueso». Sus huesos estaban chocando. Los huesos chocan porque no hay cartílago que los proteja, y también tenía espolones óseos. Para lo cual el médico le preguntó: «¿Para cuándo es tu reemplazo doble de cadera?». Dan quedó en shock. El dolor había aparecido de la noche a la mañana y ahora le hablaban de una cirugía doble. Parte 3. El camino equivocado. Cuando la solución empeora el problema. Desesperado, Dan buscó respuestas en Internet y, siguiendo los consejos que encontró, hizo lo que muchos considerarían lógico: adoptar una dieta basada en plantas. Empezó a comer bolsas enteras de espinacas, alcachofas y toneladas de frutas y verduras. ¿El resultado? Su condición empeoró drásticamente. El dolor era tan intenso que no podía conducir más de 10 minutos.
El simple acto de subirse al coche era una proeza. Su salud física se desmoronaba, y con ella, su salud mental. Se sentía indefenso, un fracaso para sus 3 hijas pequeñas. Desarrolló síntomas de depresión y desesperación, con el único deseo de poder acostarse y no moverse más. Sentía que se estaba muriendo lentamente. Parte 4. Un consejo inesperado y un acto de fe. Fue en su punto más bajo cuando ocurrió el milagro. Hablando con una agente de su trabajo, le mencionó su condición. Ella se interesó y le preguntó por su dieta. Cuando Dan le contó lo extremadamente saludable que comía, ella le hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Estarías dispuesto a un cambio radical en tu dieta? La respuesta de Dan reflejó su desesperación. Comería estiércol de caballo si eso me ayudara, aunque no tenía mucha fe en que la dieta pudiera arreglar algo que todos los profesionales de salud consideraban irreparable sin cirugía. La sugerencia fue simple, pero para Dan, era radical. Aumentar la ingesta de proteínas y, sobre todo, de grasa. Dan dudó. La idea iba en contra de todo lo que había creído durante años. Pero un día, mientras cojeaba por el supermercado, apoyándose en el carrito para que su cadera no cediera, recibió un mensaje de ella. Por respeto, decidió intentarlo. Compró un filete de chuletón y huevos. Fue a casa, frió el filete en mantequilla y se lo comió entero, incluida toda la grasa, sintiendo que estaba a punto de obstruir sus arterias. Existen muchos tipos de dietas cetogénicas, y nosotros Salud Ejemplo te podemos ayudar a adoptar la dieta cetogénica carnívora sin plantas, dado que hemos visto que es la mejor de todas. Parte 5. 3 días que iniciaron toda una nueva vida. Los 2 primeros días, comió solo filete y huevos para el desayuno y la cena. Y entonces, al tercer día, algo increíble sucedió. Se despertó sintiendo que había tenido el mejor sueño de su vida. Tenía una energía saludable que nunca antes había experimentado. Aunque sus articulaciones todavía le dolían muchísimo, sentía una paz interior que no conocía. Pero lo más sorprendente fue su mente. Pudo hacer cálculos mentales complejos en su trabajo, algo que antes le era imposible. 1 semana y media después, ocurrió el verdadero milagro. Se despertó y, mientras estaba acostado en la cama, no sentía absolutamente ningún dolor en las articulaciones. Se quedó inmóvil, dando gracias a Dios, sin querer moverse por miedo a que esa sensación irreal desapareciera. El dolor regresó cuando se levantó, pero era mucho menos intenso. Poco a poco, pudo caminar en terreno plano sin dolor y sin miedo a caerse. Dejó de usar el bastón. Un mes después, trotó ligeramente hasta el buzón sin dolor. Unos meses más tarde, ya había olvidado dónde había dejado su bastón y comenzó a hacer senderismo y a trotar suavemente sobre terreno blando. En resumen, el problema de cadera de Dan pasó de ser una condición severa diagnosticada como hueso con hueso, que requería una cirugía doble, a un dolor inexistente. Esta situación lo incapacitó casi por completo, pero tras un cambio drástico en su alimentación, experimentó una recuperación progresiva hasta poder volver a correr y hacer senderismo sin dolor. Parte 6. Otros beneficios inesperados. Una sanación de pies a cabeza. Dan comenzó esta dieta estrictamente por el problema en sus caderas, pero los resultados fueron mucho más allá. Él los llama los 6 beneficios extra, y son realmente asombrosos. Beneficio 1. Mejoró su salud bucal. Sus encías, que habían sangrado toda su vida al cepillarse, dejaron de sangrar por completo. Beneficio 2. Mejoró su visión. Los destellos rojos en su ojo por el desgarro de retina simplemente se detuvieron. Beneficio 3. Mejoró su piel. Un eczema que tuvo toda su vida desapareció. Lunares preocupantes que tenía en la espalda se ablandaron y muchos se cayeron solos. Y la quemadura solar que sufría cada año en la nariz no apareció más, a pesar de no usar sombrero. Beneficio 4. Mejoró su digestión. 0 dolores de estómago. Su digestión es mejor que nunca. Beneficio 5. Mejoró su oído. Su audición, que estaba deteriorada en un 35% durante casi una década, mejoró hasta tener solo un 5% de deterioro. Beneficio 6. Mejoró su cicatrización.
Notó que ya no le salían moretones. Sufrió la mordedura de un perro y se golpeó la espinilla con un remolque, y en ambos casos, las heridas sanaron rápido y sin un solo moretón. Después de 17 meses comiendo una dieta basada en carne de res, grasa y huevos, Dan se siente increíble, sus análisis de laboratorio son excelentes y puede correr más rápido que sus hijos en el parque. Aquí te dejamos 5 lecciones clave de la historia de Dan. La experiencia de Dan es un testimonio personal poderoso y nos deja reflexiones muy importantes. Aquí te las resumimos en 5 puntos clave para recordar. 1. Cuestiona las verdades nutricionales. Lo que comúnmente se considera saludable, como una dieta baja en grasas, no solo no ayudó a Dan, sino que empeoró su condición. Su historia nos enseña la importancia de escuchar a nuestro propio cuerpo por encima de los dogmas. 2. Las grasas y proteínas animales pueden ser sanadoras. Contrario al miedo que le infundieron durante años, consumir carne roja con su grasa fue la clave para su recuperación del dolor articular, su claridad mental y la solución a muchos otros problemas de salud crónicos. 3. La sanación es integral. Dan solo quería arreglar su cadera, pero su cuerpo sanó en áreas que ni siquiera imaginaba: su vista, su oído, su piel, su digestión. Esto demuestra la increíble capacidad del cuerpo para repararse a sí mismo cuando recibe los componentes correctos. 4. La desesperación puede ser el motor del cambio. Fue solo al tocar fondo, sintiéndose sin esperanza, que Dan se atrevió a probar algo tan radicalmente opuesto a sus creencias. A veces, el punto más bajo es el impulso que necesitamos para el cambio más grande. 5. Toma el control de tu propia salud. La historia de Dan no es una receta médica, sino un poderoso ejemplo de experimentación personal. Él decidió probar, observar los resultados y seguir el camino que su cuerpo le indicaba que era el correcto. Esperamos que esta increíble historia te haya inspirado tanto como a nosotros. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la experiencia de Dan? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Recuerda, cada cuerpo es único. Consulta siempre a un profesional de la salud antes de realizar cambios drásticos en tu dieta. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya puedes agendar tus citas personalizadas con Salud Ejemplo en www.saludejemplo.com y presionar botoncitas en el menú.